Estrado y con ello conocer si se aprueba o se rechaza la propuesta presentada el día de hoy. La reforma al artículo 115 de la Ley Agraria plantea que se establece que para los efectos del párrafo tercero y fracción 15ª del artículo 27 constitucional quedan prohibidos los latifundios en las superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales que, siendo propiedad de un individuo, excedan los límites de la pequeña propiedad. El reparto de tierras entre los conquistadores para su explotación agropecuaria fue el punto de partida con el paso del tiempo y se dio lugar a una acumulación de tierras como símbolo de prestigio y poder dentro de la sociedad colonial. Parcialmente dedicada a la agricultura o a la ganadería, típica de las sociedades tradicionales donde una clase de terratenientes poseía una gran parte de las tierras útiles y disfruta de elevado prestigio social y decisivo poder político. Esto originó grandes tensiones y conflictos sociales, cuando el crecimiento de la población exige más producción de alimentos y reparto de tierras. Estos problemas han llevado a revueltas campesinas, las cuales han forzado o impulsado la necesidad de reformas agrarias para repartir la tierra y hacerla más productiva. De estos conflictos, muchas veces generalizados, ha surgido la propuesta de efectuar una reforma agraria capaz de dar tierra a los campesinos o de acelerar el desarrollo capitalista del campo, tal y como se ha venido reformando el propio artículo 27 constitucional, el cual hace referencia que en nuestro país quedan prohibidos los latifundios. Es importante considerar aquellas reglas jurídicas que dan lugar al latifundismo y que deben ser derogadas, ya que, como es de conocimiento, esta práctica tuvo su límite en la Revolución que estalló en 1910, costando la pérdida de muchos mexicanos que lucharon para obtener un pedazo de tierra para poder trabajarla. Sin duda, las condiciones en las que actualmente vivimos no son las mismas que las de principios del siglo anterior. Sin embargo, el acaparamiento excesivo de tierras por una sola persona no es un problema de ayer, es actual, y por ello hay que impedir que se vuelva a generar. No contar con una propiedad sigue siendo un tema actual de muchos mexicanos que, aún teniendo empleo formal o bien que se dedican al campo y son explotados, continúan sin tener tierra propia. La situación en el campo se complica, aunado a ello se suma la migración a las ciudades, ya que de ninguna manera se ha elevado sus condiciones de vida y han tenido que enajenar su fuente de vida y el de sus familias. De ahí la necesidad de que nuevamente se aborde este tema y se plasme en la ley agraria explícitamente que quedan prohibidos los latifundios en las superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales que, siendo propiedad de un solo individuo, excedan los límites de la pequeña propiedad. Esto es parte del dictamen de la exposición que lleva a los legisladores para presentar la reforma a este artículo 115 de la Ley Agraria. El tiempo está por concluir. Le informo rápidamente cuál es la intención del voto hasta este momento en el tablero electrónico. 368 votos a favor, 3 abstenciones y 2 votos en contra se registran hasta este momento. Por supuesto, falta el registro de viva voz de los legisladores que no pudieron hacerlo a través del sistema electrónico, y con ello contar con el voto total que será dado a conocer por la Secretaría de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados. Concluye el tiempo. Vamos a escuchar cuál es el resultado en torno a este tema, la reforma al artículo 115 de la Ley Agraria.
Cierre el sistema de votación. Cierres el sistema de votación electrónico. Diputado Héctor Ireneo Mares Cosío, ¿el sentido de su voto? A favor. A favor. Diputada Edith Avilés Cano, ¿el sentido En favor de su del voto? dictamen. A favor. Diputado Cristian Manuel Narváez Romero, ¿el sentido de su voto? A favor. A favor. Diputado Erwin Francisco Arreola Dodoteo, ¿el sentido de su voto? No se encuentra. ¿Algún diputado o alguna diputada que falte por emitir su voto? Diputada Delfina Guzmán, ¿el sentido de su voto? A favor. Señor presidente, se emitieron 389 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Gracias, señor secretario, diputado. Aprobado en lo general y en lo particular por 389 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley Agraria. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del centenario de la batalla de Celaya. Estando a discusión en lo general y en lo particular, fijará postura por agrupación Morena la diputada Loreta Ortiz Jalf hasta por 5 minutos. En razón de que declina de su participación, le otorgamos el uso de la palabra a la diputada María San Juana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por 5 minutos, diputada. Con su permiso, diputado presidente, Adelante, compañeras, compañeros legisladores. Estamos a favor del presente dictamen porque el acto de conmemorar los grandes hechos y los grandes personajes de la historia fortalece la conciencia cívica de la población y tiene efectos pedagógicos en las nuevas generaciones. La moneda conmemorativa de los 100 años de la batalla de Celaya es una ocasión para reflexionar sobre el significado de este hecho, que enfrentó a los más grandes genios militares de la historia mexicana. La batalla de Celaya registró el momento más violento y decisivo de la Revolución Mexicana, el momento del enfrentamiento entre las facciones revolucionarias que destruyeron el antiguo régimen y que de forma inevitable debían confrontar sus propios proyectos para darle rumbo al país. En abril de 1915, el Bajío fue el escenario de guerra donde emergió triunfante el ejército constitucionalista encabezado por el general Álvaro Obregón. Obregón representaba el ala institucional de la Revolución Mexicana bajo el liderazgo de Venustiano Carranza, partidario de la legalidad y la transformación gradual de la realidad política, económica y social. Los constitucionalistas tenían un proyecto de nación articulado del que carecían las demás facciones revolucionarias. Del otro lado estaba la División del Norte, encabezada por Francisco Villa, que abanderaba una agenda de profundas transformaciones sociales y contaba con enorme apoyo popular. Formalmente a las órdenes de Carranza como primer jefe de la revolución, Villa nunca se sometió a las necesidades estratégicas de Carranza, porque ello implicaba quedar relegado de las prioridades del nuevo gobierno surgido de la revolución. La División del Norte es, para muchos historiadores, una de las más grandes construcciones populares independientes, diseñada y articulada bajo la hostilidad,
primero del régimen porfirista encarnado por Victoriano Huerta y después bajo el acoso de Carranza. La destrucción del aparato militar y las bases sociales del antiguo régimen se deben en gran medida a la acción de la División del Norte. En abril de 1915, Francisco Villa encabezaba las demandas históricas de justicia, tierra y libertad. Ya había ocurrido la Convención de Aguascalientes, donde confluyeron las visiones de las masas campesinas y populares del norte y del sur, encabezadas estas por Emiliano Zapata. El Plan de Ayala Zapatista, con su programa de reivindicación histórica de los campesinos, se incluyó en la agenda de la Convención. La fortaleza militar, social e ideológica de las fuerzas convencionistas se reflejó en la toma de la Ciudad de México y la salida de Carranza rumbo a Veracruz para reorganizarse. Finalmente, la batalla de Celaya mostró que la visión histórica, la habilidad política y el sentido institucional de Carranza le permitieron generar las condiciones para enfrentar y derrotar a la División del Norte. La capacidad política y la visión de Estado se impuso a los impulsos revolucionarios de las masas. La ausencia de un proyecto institucional impidió a las fuerzas de Francisco Villa acumular apoyos entre las clases dirigentes y del exterior, concretamente en Estados Unidos, donde la inminencia de la Primera Guerra Mundial apremiaba a forzar la pacificación de México. A 100 años de la batalla de Celaya podemos derivar muchas lecciones. Una de ellas es que la violencia no siempre es el único camino para conciliar los proyectos encontrados. En todo momento es posible encontrar la forma de solucionar las diferencias sin que ello implique aplastar al adversario. Las estructuras políticas del antiguo régimen no permitían la conciliación de los proyectos de las facciones revolucionarias triunfantes. Sin embargo, el Estado surgido de la Revolución Mexicana, que hoy tratamos de fortalecer y democratizar, debe ser capaz de procesar nuestras diferencias, de solucionar conflictos y de evitar fracturas, todo por la vía pacífica e institucional. Con la moneda conmemorativa, cuyas características se definen en el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se preserva la memoria de este hecho. De igual forma, el dictamen de la Comisión de Gobernación, que se discute a continuación y que establece el 15 de abril como aniversario de la batalla de Celaya, contribuye a reconocer su trascendencia. En Nueva Alianza, mi grupo parlamentario, creemos firmemente que las nuevas batallas que debamos enfrentar los mexicanos tienen que ser en el terreno del debate, de la discusión, de la negociación, de los acuerdos y de los consensos democráticos. Así demostraremos a las nuevas generaciones que aprendimos cabalmente las lecciones de la historia. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Cerda Franco. Don Ricardo Cantú Garza, ¿declina usted en aras de contribuir a la economía del procedimiento legislativo? Gracias. Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, también le reconoce la Asamblea su contribución. Diputado Felipe Arturo Camarena García del Partido Verde Ecologista, por favor, adelante. Guanajuatense. Adelante, Su venia, presidente. señor diputado. Quisiera, al igual que mis dos compañeros anteriores, también declinar, pero no puedo hacerlo, señor presidente, porque es mi distrito. El distrito que represento Sería una es el que hoy tratamos en este punto y es muy importante por lo que sucedió para nuestra historia y por esa gran batalla en la ciudad de Celaya. Tiene usted la palabra y seguramente sería reprochable el que no lo hiciera. Gracias, presidente. La identidad nacional es la sensibilidad efectivo-emocional que produce el apropiarse del pasado, del presente y del futuro de una nación. En este sentido, la celebración de las batallas y gestas militares nos sirven en gran medida para tener una identidad nacional sólida,
uniforme. No cabe duda, pues, que en el periodo comprendido entre la independencia y la Revolución Mexicana está repleta de hazañas y gestas heroicas, en las cuales nuestros antepasados han luchado en contra del enemigo que han amenazado la integridad de nuestra nación. Una de estas disputas se dio en la ciudad que me toca representar ya en mi distrito, en la ciudad de Celaya del estado de Guanajuato, y pasó a la historia como un evento militar decisivo, el cual acaeció el 15 de abril del año de 1915 entre las fuerzas de la División del Norte al mando de Francisco Villa y el Ejército Constitucionalista, el cual era dirigido por el general Álvaro Obregón. Es importante comentar que Francisco Villa contaba con la ventaja de poseer mayor número de tropas, ya que al entablarse las hostilidades, Obregón disponía de 15,000 hombres y Villa de 25,000. Pero el general Obregón tenía la ventaja táctica, pues conocía mejor el terreno. Esto le permitió establecer ventajosamente sus posiciones y esperar siempre los ataques del impulso de Francisco Villa. Lo anterior lo logró mediante posiciones defensivas bien articuladas, contando con una fuerte cantidad de ametralladoras y alambradas. La combinación de todos estos factores contuvo las famosas cargas de caballería de la División del Norte para posteriormente contraatacar con la artillería. Por lo tanto, desde el punto de vista militar, en el escenario bélico de Celaya se enfrentaron la modernidad obregonista y el atraso villista. Todo lo anterior contribuyó a la victoria del general Álvaro Obregón en la ciudad de Celaya, que aunque para muchos el famoso Manco había perdido la mano derecha en esa ciudad, no fue ahí, sino fue en una batalla posterior 2 meses en la ciudad de León y la comunidad de San Pedro de León, en la ciudad de León y la comunidad de San Pedro del Monte, lo cual marcó un parteaguas, pues así definió Obregón que en la ciudad tuvo rumbo la revolución de nuestro país, la Revolución Mexicana, ya que con el tiempo se logró la erradicación del villismo y propició con ello que Venustiano Carranza pudiera convocar a elecciones y ser electo presidente de la República. Seguidamente, Carranza convocó al Congreso Constituyente de 1917, el cual elaboró nuestra Constitución mexicana y la cual nos rige en la actualidad y da origen y sustento a todas nuestras instituciones democráticas. Por lo antes mencionado, a 100 años de lo ocurrido, dicho acontecimiento nos permite reforzar nuestra identidad nacional, conocer la historia de lo ahí acontecido y compartirla con todas nuestras generaciones de jóvenes. Y es que debido a la trascendencia de este evento en el devenir histórico de nuestra nación, se nos pone a consideración el presente proyecto de decreto por el que se establece las características de la moneda conmemorativa del 100º aniversario de la Batalla de Celaya. Con esta acción se busca la difusión de ideas y la dispersión del conocimiento de nuestro legado histórico y cultural, lo cual se logra gracias al amplio uso de las monedas como medio para la compra y venta de bienes y servicios. De igual manera, también se pone a consideración el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, donde se reforma la fecha de 15 de abril para quedar como 15 de abril aniversario del fin de la Batalla de Celaya de 1915. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista votará a favor de dichos puntos de acuerdo, en primer lugar, por la trascendencia de dicho acontecimiento que propició para la construcción de una nueva etapa en la vida institucional del México que hoy tenemos. En segundo lugar, porque esta conmemoración nos permite resaltar la importancia histórica de Celaya y finalmente porque nos sirve para recordar a las personas que murieron, que dieron su vida en este campo de batalla defendiendo todos sus ideales. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado Camarena García. Para fijar la postura, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Belauzarán Méndez. Hasta por 5 minutos, señor diputado. Con su venia, diputado presidente. Adelante. Por supuesto que la batalla de Celaya tuvo una enorme importancia en lo que sucedió con la Revolución Mexicana, en el desenlace de la Revolución Mexicana, por decirlo de una manera. Fue la derrota
de los ejércitos populares, que sostuvieron la Convención de Aguascalientes. Fueron derrotados por un general muy bueno tácticamente, le decían el general invicto a Álvaro Obregón, pero él representaba otros intereses. A pesar de que la Casa del Obrero Mundial tuvo la muy desafortunada propuesta de pactar con Obregón y formar sus batallones rojos para combatir a los ejércitos populares de Villa y Zapata. Derrotados por Álvaro Obregón, quien había estado en un inicio en la Convención de Aguascalientes, pero como no le gustó el resultado de la Convención de Aguascalientes, la verdad es que luego se fue con Carranza porque le convenía a sus intereses. Así que me disculpen los insignes sonorenses de esta Cámara de Diputados, pero nosotros y la izquierda creo no podemos celebrar, conmemorar la derrota del general Villa y de los ejércitos de la Convención de Aguascalientes que cambiaron la historia. La verdad es que, si bien no se trata tampoco de estigmatizar, atemizar, creo que ese es un momento de la historia que nos divide. Lo que nos une es la lucha contra la tiranía, que era la lucha contra Victoriano Huerta y el triunfo de los ejércitos revolucionarios sobre ellos, pero no creo que sea de unión la derrota definitiva, digamos, fundamental, que fue la batalla de Celaya de los ejércitos populares encabezados, insisto, por Villa y por Zapata de alguna manera, aunque ellos estaban más en la guerra de guerrillas tratando de evitar, pero allá habían soltado la Ciudad de México y nosotros, creo que no me lo perdonarían mi querido amigo y maestro Adolfo Gili, si nosotros avaláramos celebrar la batalla de Celaya, que insisto, fue la derrota de los ejércitos populares de Villa y Zapata y otros que sostuvieron la Convención de Aguascalientes. Así que, si bien puedo guardar y tengo respeto por estos de la, creo que les llama Aguilar Camín, la frontera nómada en Sonora, tengo respeto, sé que son el grupo que finalmente quedó al frente de la revolución una vez después de que se deshicieron del Barbas de Chivo, así le decía sin mucho cariño Villa Carranza, después de que quiso poner a su Juanito enfrente de la presidencia y que por el plan de Agua Prieta lo evitaron en una guerra, pero eso sucedió posteriormente. Pero nosotros, el grupo parlamentario, consideramos que la derrota de Villa no puede ser o no debería ser conmemorada. Se supone que los tenemos a todos en el Monumento a la Revolución, ahí vemos y justificamos las luchas justas de todos, buscamos este asunto. Claro, es un poco contradictorio porque es un panteón entre personas que se confrontaron entre ellas mismas y representaban proyectos de nación distintos, pero hay algunos aquí en esta Cámara que nos sentimos identificados con lo que representaba el Ejército de la División del Norte, con lo que representaba el ejército de Zapata en el sur, en Morelos, y consideramos que no es correcto que nosotros, al menos nosotros, no estamos de acuerdo en que se conmemore esta derrota que definió la Revolución Mexicana a favor de una facción sobre otra, sobre la que, en nuestro punto de vista, representaba las fuerzas más populares, más socialmente comprometidas, etcétera. Evidentemente es una parte de la historia muy estudiada y si bien es cierto, pues la historia ya no se puede cambiar, pero nosotros podemos decidir qué conmemorar. Y la verdad es que no nos llama la atención conmemorar la batalla de Celaya, en donde fue derrotado mi general Villa. Es cuanto, presidente, también, porque le dejó de hacer caso al general Ángeles, era un poco intempestivo el general Villa, pero eso no quita que representaba la parte más popular, más auténtica de la Revolución Mexicana. Quizás algo que pudiéramos hacer con la historia, por ejemplo, luego como provocación es las tremendas violaciones a los derechos humanos, la discriminación contra la comunidad china durante la Revolución Mexicana. Eso fue general de los ejércitos del norte, también de los sonorenses, etcétera, de muchos otros, donde hubo una tremenda discriminación, violaciones y asesinatos a la comunidad china. Ojalá algún día tengamos la madurez y la conciencia de pedirle disculpas a la comunidad china
que fue masacrada y discriminada en la revolución. Eso fue parte de un defecto de los ejércitos revolucionarios que habría que aceptar, pero nosotros como grupo parlamentario decidimos y no queremos conmemorar la derrota de mi general Villa. Es cuanto. Gracias, diputado Belauzarán. Diputado Gutiérrez Reyes, desde su curul, dígame con qué objeto. Habíamos pedido que no íbamos a hacer uso de la palabra, el licenciado Cantú, porque iba yo y ya llegué, entonces quiero hacer uso de la palabra de favor. Hubo una confusión en el nombre. Como ya llegó usted y estamos respetando los registros. Yo estaba, pero cuando dijeron eso, no nos dimos Lo que haremos, señor diputado, y respetando el derecho legítimo que corresponde a su grupo parlamentario, vamos a registrar en pro, pero una vez que concluyan la fijación de las posturas de los grupos parlamentarios de Acción Nacional y del PRI. Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para fijar la postura que considere pertinente a su propio grupo y a su visión. Gracias, presidente. Con su venia. Adelante. Amigas y amigos legisladores, conmemorar el centenario de las batallas de Celaya, conclusión de la Revolución Mexicana, implica reconocer la trascendencia que dichas batallas han tenido tanto para la vida constitucional de México como la conclusión de una etapa histórica militar. En la ciudad de Celaya, Guanajuato, se ha celebrado el centenario por medio de una serie de exposiciones artísticas, desfiles militares, una representación escénica de parte del Ejército Mexicano, la cancelación de una estampilla postal, la emisión de un billete de lotería, etcétera. En este marco histórico, la acuñación de las monedas conmemorativas de gestas heroicas o deportivas permiten transmitir a la posteridad el recuerdo del acontecimiento que han marcado de manera profunda y decisiva nuestra existencia social. Además, permiten recordar nuestro pasado, sentirnos orgullosos de él y reavivar nuestros anhelos de construir un México más próspero y más sólido. Fue en virtud de lo anterior que se han acuñado diversas monedas conmemorativas de uso corriente. Baste recordar la moneda conmemorativa por la gesta heroica de Veracruz durante la invasión norteamericana en 1914 y que fue aprobada por esta soberanía. El Banco de México ha realizado encuestas para saber el sentir de la población. Un dato revelador es saber que la mitad de los encuestados opinó que les gustaría que fueran personajes históricos de México, con un 52%. Grandes batallas de México, con un 36%. Flora y fauna autóctona de México y trajes típicos, con 19% cada uno de ellos. La importancia de las monedas como vehículo de comunicación es porque estas pequeñas obras de arte, a través de los mensajes e imágenes que incorporan, son capaces de promover valores gracias a su lenguaje universal, comprensible en cualquier parte de la nación. La Casa de Moneda es una de las instituciones más antiguas e importantes de México, creada el 11 de mayo de 1535. La agraciada manufactura lograda con el paso de los años, además de ser reconocida por su alta calidad, es un vehículo excepcional para llevar a cada parte de nuestro país la historia que hoy nos enorgullece a todos. Nuestra moneda, con justificado orgullo, enaltece a México y a todos los mexicanos. Aprovechemos esta ocasión e identifiquemos todo aquello que hay que conservar y proteger para sentirnos identificados y satisfechos como pueblo y unidos como mexicanos. Porque estos símbolos conforman nuestro amor propio, individual o colectivo, nos ennoblecen y encarnan nuestro sentido de lo justo. Significa nada más y nada menos
acrecentar nuestra nacionalidad. La tierra del genial arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras se encuentra satisfecha con este centenario de las batallas de Celaya, conclusión de la Revolución Mexicana, por la gran promoción que recibe también coincidiendo con el denominado auge de la ciudad de Celaya. A 100 años de las batallas de Celaya, hoy nos corresponde librar otras lides, otros frentes. Y otra batalla importante es la que tenemos que hacer contra la impunidad y la corrupción. Y para ello debemos disponer cuanto antes del Sistema Nacional Anticorrupción e implementarlo lo más pronto posible, porque es una batalla que se librará a lo largo y ancho de nuestra nación y así esperamos reducir y desterrar con esto sensiblemente este flagelo. Por esta razón, solicito su voto favorable porque al hacerlo hacemos honor no solo a Celaya, sino a todos los municipios de México donde se han desarrollado acontecimientos claves para nuestro ser como nación. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Rangel Segovia para fijar la postura del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con el permiso de la presidencia, Adelante, compañeras, compañeros diputados, celebro a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el que la Comisión de Hacienda y Crédito Público nos proponga este decreto por el que se establecen las características de la moneda conmemorativa del 100º aniversario de la Batalla de Celaya. Hace un siglo, los campos de Celaya fueron regados con la sangre de hermanos que, tras no lograr acuerdos sustanciales que definieran el rumbo de la nación, encontraron en la guerra la única manera de resolver sus diferencias. Cierto es que de este hecho histórico y doloroso se pueden resaltar las virtudes militares del general Álvaro Obregón, la consistencia ideológica del general Francisco Villa y un momento fundacional para el heroico Ejército Nacional Mexicano. Pero también debemos tener la satisfacción de la lectura puntual al que hoy se privilegia la confrontación de ideas y la necesidad de agotar todos los recursos que nos ofrece la lucha política, aún a pesar de los graves y profundas que puedan ser nuestras diferencias. Aún entre pensamientos revolucionarios que en la actualidad tratan de interpretar la ruta del bienestar social que más pronto otorgue las mejores condiciones de vida a todos los mexicanos. Cierto es que hoy, con la aprobación del presente dictamen, estamos rindiendo un homenaje a todos aquellos que participaron en la batalla de Celaya, tanto vencedores como vencidos. Pero esta fecha también debe, en aras de imponer ideas o programas, servir para expresar nuestro deseo de que los exaltos de los ánimos que se dan en la lucha ideológica, nunca más un mexicano vuelva a empuñar un arma en contra de otro de sus hermanos. Seguros estamos que el diálogo respetuoso y apegado a la ley dará mucho mejores resultados que cualquier acción armada. La vehemencia de la defensa de los ideales debe ser ardua, convincente, documentada y consistente, sin duda, mas no faltando al respeto ni ofendiendo las inteligencias de unos sobre los otros. Muchos temas han desfilado aquí, muchos pros y muchas contras se han expresado también de muchas maneras: oratoria, pancartas, mímicas, música, entre otras expresiones menos mencionables. Todas con tal de llamar la atención y convencer, lo cual sin duda es más importante que simplemente vencer. El respeto de las instituciones por la población
y el respeto de la población por las instituciones y la convicción que los poderes instituidos, ejecutivo, legislativo y judicial, deben tener para respetarse unos a otros, es el reconocimiento a que todos tienen sus responsabilidades, pero también sus alcances y limitaciones, y que cada cual debe reconocer el que las haga valer cada poder instituido. Todo ello hace posible que los mexicanos encontremos rutas de acuerdos posibles ante retos actuales, pero igualmente enormes como lo fueron en 1915. Hoy hay nuevas revoluciones, revolución energética, revolución para la movilidad, revolución ecológica, revoluciones tecnológicas que siguen a la espera de su encuentro, el México que hoy tenemos, donde están inscritos ya no los ciudadanos con carrilleras, sino los ciudadanos que están al frente de las máquinas, que están en los pasillos de la producción, y de los ciudadanos que tienen en su mente las innovaciones y que tienen en su mente las nuevas tecnologías que deben ser trasladadas para su mejor uso, para la mayor productividad y para la mayor competitividad que este México está anhelante de poseer. Consideramos, pues, de vital importancia difundir entre toda la población mexicana, sobre todo en las generaciones de niños y adolescentes, el hecho histórico al que nos referimos en este momento. Un episodio que derivó, en conjunción con otros más, en la creación de leyes e instituciones que reflejaran los principios de igualdad, justicia y libertad que dieron origen a la Revolución Mexicana. El periodo comprendido del 6 al 15 de abril representa el hecho histórico que aquí mencionamos. Esa fue la aún no cabalmente comprendida lucha de Celaya, la que debemos explicar una y otra vez, puesto que las concepciones de nación que se tenían en ese momento por diversos grupos revolucionarios siguen siendo hoy en día muestra del debate de las diversas concepciones que de nación tenemos aquí y que están representadas por los diversos grupos parlamentarios de partidos políticos que debaten con ahínco en esta Cámara. Por ello, el grupo parlamentario del PRI celebra y está contundentemente a favor de que hagamos esta conmemoración mediante la medalla que se ha hecho mención reiteradamente. Muchas gracias. Gracias, don Alejandro Rangel. Antes de concederle el uso de la palabra, señor diputado Javier Gutiérrez Reyes, para hablar con relación al dictamen, permítaseme saludar. Y se encuentran en el recinto un grupo de invitados especiales de la diputada y también de este pleno, de la diputada Mirna Hernández Morales, provenientes del municipio de Pachuca, del estado de Hidalgo. Sean bienvenidos. Ahora sí, señor diputado Gutiérrez Reyes, para hablar desde la tribuna sobre el dictamen en materia de esta discusión. Compañeros de la presidencia, gracias. Señores diputados, señoras diputadas, la intervención que tengo yo a bien hacer es para hacer un llamado a la reflexión, que a veces nos cuesta trabajo en esta soberanía. La batalla de Celaya es una batalla que decide el rumbo interno que tiene que tener la Revolución Mexicana. Para muchos ciudadanos de nuestro querido México, esa batalla la perdió una de las fuerzas que más carisma tenía en todo el país en ese momento, y que incluso ahora, en estos momentos, el derrotado tiene más carisma que el vencedor. La batalla de Celaya, que fue a muchos kilómetros de Celaya, por cierto, muestra el triunfo de una corriente que no era la mejor, que mostraba un proyecto
económico diferente encabezado por la Convención de Aguascalientes, cuyos principales líderes eran del Vox Populi, eran los más queridos del país, y que por esa razón Venustiano Carranza no asistió y después se fue. Ganaron ellos la batalla, efectivamente. En términos generales fue una lucha de dos clases sociales, fue una lucha de dos concepciones de la lucha revolucionaria y del México que queremos. Los pendientes que quedaron hasta la fecha existen. Hoy nuestro querido país es una fosa clandestina. Nuestro querido país, por gobiernos de oposición, dejaron más de 100,000 muertos. Nuestro querido país hoy está en venta. Las concesiones que se le han dado a todas las mineras que hoy controlan más del 33% del territorio nacional, las concesiones que se están dando una vez que se extrae el petróleo para privatizarlo, las concesiones que se quieren dar para el agua para que tenga el mismo destino, es la concepción de aquellos que votaron y ganaron y dicen que ganaron esa batalla. Sin embargo, en esta soberanía de hombres libres, lo que venimos a informarles y a pedirles es que razonemos el voto. Es una batalla que, si bien fue importante, cambió el sentido social de la Revolución Mexicana y el espíritu por lo que había surgido. Oradores aquí ya han hablado de esto y no creo que sea bueno estarlo manteniendo así. Pero bueno, quisiera decirle al diputado que habló de Guanajuato, no quiero decir nombres para que no se sienta aludido personal, como dicen los mayores o decían los mayores, hay que tratar con respeto a los agentes, a las gentes mayores. Y cuando él se refiere con tanto desprecio a Francisco Villa, yo creo que el señor diputado no conoce la historia mexicana y no es Francisco Villa con ese desprecio. Y yo le insto a que cuando se refiera a él, hable de lo que fue. Es el general Francisco Villa. Y para terminar, hacemos el llamado a que razonemos el voto. Y en esta Ciudad de México, le quiero informar a ese diputado que cuando hablamos así de Francisco Villa, es en un son de guerra. Y decimos, Francisco Villa, ¡viva Francisco Villa! La palabra que sigue se las dejo a su imaginación. ¿La oyeron, verdad? ¡Viva Villa! Gracias, diputado Gutiérrez Reyes. Para hablar en contra del dictamen, dígame, diputado Javier Orihuela, desde su curul, dígame. Como diputado del Estado de Morelos, no podemos aceptar que la batalla de Celaya sea una conmemoración, una fiesta. Fue una lucha entre mexicanos donde se dirimieron dos proyectos de desarrollo. Y efectivamente, el grupo de los hacendados, el grupo de los que no querían perder el poder, ganaron. Porque a Villa le fue negado el parque. A Villa le fue negado desde Estados Unidos el parque. Y desde ahí tenemos dos grandes proyectos nacionales que mi general Emiliano Zapata, jefe del Ejército Libertador del Sur, planteaba que todo mexicano tiene derecho a vivir de la tierra, a vivir sanamente de la tierra, no acaparar la tierra, no hacer latifundios que provocan la inestabilidad, provocan el desempleo, provocan el tener tierras ociosas. Hoy no podemos conmemorar una batalla fratricida. Yo lo que digo, lo que propongo, coordinador del grupo parlamentario del PRI, lo que propongo
es que sirva esta batalla para reflexionar Permítame, acerca de cómo debemos dirimir permítame, nuestros diputado conflictos, Orihuela, cómo debemos permítame, por dirimir favor. los dos proyectos nacionales que nos permitan tener un verdadero desarrollo justo y sustentable para todos los mexicanos, y no solamente para un grupo social que dilapida y contamina nuestro medio ambiente. Gracias, diputado Orihuela. Tiene el uso de la palabra el diputado Rosendo Medina Filigrana para hablar en contra del dictamen del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, diputado presidente. Adelante. Compañeras, compañeros diputados. Mi voto de este dictamen va a ser en contra, porque no estamos aprobando la medalla conmemorativa de una batalla cualquiera. Es una medalla conmemorativa de la derrota de las fuerzas populares de la revolución. Es una manera que va a conmemorar la derrota de la Convención Nacional y Soberana de Aguascalientes. Porque si ustedes no lo recuerdan, unos meses antes de esta batalla de Celaya, todas las fuerzas revolucionarias se reunieron en Aguascalientes, en una convención donde estuvo el propio Álvaro Obregón, donde estuvo Emiliano Zapata, Francisco Villa y todo un cúmulo de generales que se declararon soberanos y firmaron sobre la bandera un pacto para reencauzar al país sobre una nueva senda de progreso. El único obstáculo que tuvo la Convención Nacional de Aguascalientes fue la obsesión por el poder de Venustiano Carranza, que desconoció a la Convención y volvió a inundar de sangre los campos mexicanos con la lucha entre constitucionalistas y convencionistas. Aquí no es la batalla de la modernidad lo que se está celebrando. Aquí es el triunfo del conservadurismo de Carranza frente a la esencia de la revolución que representaban Zapata y Villa. Es una pena, compañeras y compañeros, que vengamos a votar un dictamen que conmemora en todo caso la derrota temprana de la Revolución Mexicana y de sus grandes postulados. Por eso, compañeras y compañeros, respetuosamente les pido que reflexionemos nuestro voto. Ya entregamos las playas a los extranjeros, ya privatizamos el petróleo y la energía eléctrica. No desvirtuemos la historia para las futuras generaciones de mexicanas y de mexicanos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Rosendo Medina. Pido a la Secretaría abre el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular. Se trata de un decreto con un resolutivo único y en términos del artículo 104, fracción octava del reglamento. Adelante, por favor. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular. El tema que en estos momentos se debate en la Cámara de Diputados y por el cual también se ha pedido la apertura del tablero electrónico es un dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por el que se establecen las características de la moneda conmemorativa del 100º aniversario de la batalla de Celaya. Hemos escuchado, por supuesto, los planteamientos de los diversos grupos parlamentarios y específicamente se habla del momento histórico que se quiere recordar. El 10 de agosto de 1914, los acuerdos de Teoloyucan establecían la entrada del ejército constitucionalista en la capital y las condiciones de rendición y disolución del ejército huertista. El general Obregón intentó en vano dialogar con Villa para resolver
la conflictiva situación, pero el caudillo del norte logró apresarlo y estuvo incluso a punto de fusilarlo. Una vez concluida la Convención de Aguascalientes en octubre de 1914 y de Pancho Villa y Emiliano Zapata entraron a la capital, Álvaro Obregón siguió a Carranza en calidad de jefe del Ejército de Operaciones. Desaparecido el régimen huertista, quedaron triunfantes los elementos revolucionarios, pero no hubo entre ellos paz ni armonía, pues entre Venustiano Carranza y Emiliano Zapata no hubo entendimiento, como tampoco lo hubo con Francisco Villa, puesto que Carranza le pedía a Zapata que lo reconociera como presidente y cesara la lucha. Zapata aceptaba siempre y cuando Carranza aceptara el plan de Ayala. Venustiano Carranza entonces decide enviar a Álvaro Obregón a convencer a Francisco Villa. Aspectos de la historia de México que nos hablan de la importancia que tiene para los mexicanos este momento histórico. Francisco Villa, tratando con Obregón, ataca a las tropas por un lado y logra una alianza por el otro, el descubrimiento por Villa, y este manda a fusilarlo, pero Serrano y Raúl Madero evitan que Obregón sea fusilado, aceptando las condiciones que Villa planteaba y firman un acuerdo, logrando escapar a Chihuahua. Ya a medio camino Villa recibe un telegrama de Venustiano Carranza en donde rechaza el acuerdo. Villa persigue a Obregón, pero ya no lo alcanza y rompe definitivamente sus lazos con Venustiano Carranza. En esta situación, algunos revolucionarios convocaron a una convención en octubre de 1914 para hallar una fórmula que conciliara los distintos intereses y evitara una ruptura peligrosa entre los triunfadores. Parte de la historia de nuestro país que busca se conmemore con la emisión de esta medalla por los 100 años del aniversario de la batalla de Celaya. Restan algunos segundos para que concluya la votación. En relación con esta votación, a favor 254 votos, 13 abstenciones y 59 votos en contra. Vamos a esperar unos minutos más, unos instantes más para que concluya la votación y conozcamos cuál es la resolución por parte de los legisladores en torno a este tema. Posterior a lo que le comentaba en torno a las divisiones que se planteaban dentro de los bandos revolucionarios, se establece también dentro de la historia que de los primeros 15 días transcurrieron con discursos en donde se exponían los diversos puntos de vista para que llegan los zapatistas a la convención y se estudian los diversos postulados que se aprueban en el plan de Ayala. Los convencionistas no solo obtuvieron un visto bueno de todos los demás, pues la unión Villa-Zapata logra la mayoría, sino que además convencen a algunos obregonistas y carrancistas, con lo que la división se ahondó al nombrarse por ellos presidente Eulalio Gutiérrez, un villista, quien tomó el cargo el 3 de noviembre de 1914 y lo abandonó el 28 de mayo de 1915 en franca oposición a Venustiano Carranza. Las diferencias entre Villa y los carrancistas se agravaron cada vez más. La lucha tomó caracteres muy vivos cuando Carranza envió a la guerra contra Francisco Villa a Álvaro Obregón, que implementó la denominada guerra de trincheras. La batalla de Celaya tuvo lugar en las inmediaciones de Celaya, Guanajuato, del 6 al 15 de abril de 1915, entre la División del Norte, encabezada por Francisco Villa, contra las tropas constitucionalistas al mando del general Álvaro Obregón. Concluye el tiempo, vamos a escuchar cuál es el resultado de esta votación.
Cierre el sistema electrónico. Está abierto el sistema electrónico. Cierre el sistema electrónico de votación. Ciérrese el sistema de votación electrónica. De viva voz, preguntamos al diputado Héctor Irineo Cosío el sentido de su voto. A favor. Diputada Edith Avilés Cano, el sentido de su voto. A favor. Diputado Cristian Manuel Narváez Romero, el sentido de su voto. Diputado Erwin Francisco Arreola Doroteo, el sentido de su voto. Diputado Carlos Angulo, el sentido de su voto. A favor. Un honor, por favor. Diputado Homero Niño de Rivera, el sentido de su voto. Diputado José Ángel González, el sentido de su voto. Diputado, el sentido de su voto. A favor. Diputado Ricardo Flores, el sentido de su voto. Se emitieron 288 votos a favor, 67 en contra, 15 abstenciones, presidente. Gracias, señora secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se establecen las características de la moneda conmemorativa del 100º aniversario de la batalla de Celaya. Pasa al Senado de la República para los correspondientes efectos constitucionales. El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión, con puntos de acuerdo que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en los monitores de sus curules. Por esa virtud, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueban los puntos de acuerdo. Se consulta a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Aprobados, comuníquense. El siguiente punto del orden del día es dictámenes en sentido negativo. Se informa a la Asamblea que en cumplimiento al artículo 87 del reglamento de esta Cámara de Diputados, los mismos se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y, como lo he señalado, lo son en sentido negativo. Por esa virtud, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueban. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Aprobados los puntos de acuerdo, archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos. En términos de los artículos 100 y 102 del reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan y ello será publicado en la Gaceta Parlamentaria. Nos referimos al turno que se les den. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día de mañana
El día de mañana, miércoles 22 de abril a las 11 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas, como se estila. Muchas gracias. Concluye la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados. Comento rápidamente los temas que fueron revisados por las y los legisladores el día de hoy. Se aprobaron reformas a las fracciones cuarta y sexta del artículo 18 y del inciso C, fracción 21ª del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En materia de justicia para adolescentes, se faculta al Congreso de la Unión para poder expedir la legislación única en materia procedimental, penal, y también, por supuesto, se incluye dentro de este rubro la justicia penal para adolescentes, así como también que deberá regir en toda la República Mexicana en el orden federal y en el fuero común. Pasa a las legislaturas de los estados para continuar precisamente con lo conducente, lo que señala la propia Constitución Política. En relación con la reforma al artículo 115 de la Ley Agraria, la Cámara de Diputados aprobó establecer que para los efectos del párrafo tercero en su fracción 15ª del artículo 27 de la Constitución, quedan prohibidos los latifundios en las superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales que, siendo propiedad de un individuo, excedan los límites de la pequeña propiedad. En la parte final ya de esta sesión se presentó dictamen por parte de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Se llevó a cabo el planteamiento, el posicionamiento de cada uno de los grupos parlamentarios y se aprobó el día de hoy un proyecto de decreto por el cual se establecen las características de una moneda conmemorativa para celebrar los 100 años de la batalla de Celaya. Este asunto se remite al Senado de la República. Le agradecemos el que nos haya acompañado el día de hoy. Por supuesto, le queremos reiterar la invitación para que permanezca, para que se quede usted en la señal del canal del Congreso. Gracias y hasta pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.